Hola, esta es la clase número 10. Esta es la continuación del sistema solar que habíamos visto en la clase anterior. Nos vamos a enfocar en leyes de Kepler. Leyes de Kepler son tres leyes, las cuales rigen o explican el movimiento planetario. El movimiento de un planeta alrededor del Sol, pero también de un asteroide alrededor del Sol, o de una luna alrededor de su planeta, o cosas similares. ¿Por qué la definición dice planeta y el Sol? Y porque originalmente es el enunciado de la ley, entonces vamos a tratar así. Pero sepan de que aplica a otras cosas, ¿no? La primera ley se llama ley de las formas. ¿Por qué las formas? Sí, bueno, porque trata de la forma geométrica que tiene una órbita de un planeta alrededor del Sol. Por eso. El enunciado dice, un planeta se mueve alrededor del Sol en órbitas elípticas y el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Bueno, ¿qué es todo esto? Para eso les voy a mostrar una pequeña simulación acá de lo que es un círculo, una elipse y todo eso. ¿Qué tienen que omitir? ¿Qué tienen que hacer de cuenta que no está acá? Estas dos cosas no importan. Porque no voy a entrar en detalle matemático de lo que es una elipse, no es la idea. Es simplemente mostrar las diferencias más rápidas. Estas dos cosas tampoco hagan de cuenta que no están. Solamente vean la E, que es excentricidad, y este valor que está acá, que ahora es cero. En este momento tenemos un círculo. ¿Tá? El punto central y el círculo. El radio constante, ya todo lo que saben ustedes de lo que es un círculo. Ahora, un círculo tiene excentricidad de cero. ¿Qué pasa con el círculo si yo aumento su excentricidad? Vamos a hacerlo. Fíjense que voy aumentando su excentricidad y lo primero que pasó es que el centro se dividió en dos. ¿Cómo se llaman? Focos. De ahí está lo de los focos de la elipse que dice acá. Son estos dos focos a los que se refiere la ley. Bien. Fíjense que mientras más excéntrica es, o sea, mientras más grande es este número, más alejado de uno de otro están los focos. Más excéntrica es la elipse, o si le quieren decir de una forma más sencilla, más achatada es la elipse. Si le quieren decir así, está todo bien. Pero el término real sería que la elipse es más excéntrica. Ese sería lo más adecuado decir. Bien, esto con respecto a la excentricidad y a los focos que yo menciono en la primera ley. En este dibujo que hice acá, no voy a hacer muchos comentarios al respecto del dibujo. Tenemos la órbita de un planeta alrededor del Sol, el Sol, los dos focos, uno lo puse acá y otro lo puse en uno de los cachetes del Sol. Tenemos dos puntos que son el perihelio y el afelio, que ahora se los voy a definir. Dos cosas rápidas. Las órbitas de los planetas no son tan excéntricas, no son tan achatadas como yo lo hice en esta representación. Lo hice así para que puedan identificar sobre todo el afelio y el perihelio, que si lo hago muy circular la órbita se complica muchísimo. ¿Tá? Y el otro que no está a escala esto, de ninguna manera, ni de tamaño, ni de distancia, ni de nada. Si la órbita fuera circular, si fuera circular, así, tendríamos el Sol en el centro, el planeta moviéndose alrededor del Sol en la órbita circular, y la distancia entre el planeta y el Sol sería constante. ¿Por qué constante? Bueno, porque la distancia que lo separaría sería el radio del círculo. Y ya saben que el radio del círculo es constante. Bien, pero no es circular la órbita. Tenemos esto. Y la distancia, acá es muy obvio, la distancia a medida que el planeta se mueve alrededor del Sol cambia mucho. ¿Tá? Entonces, eso que acabo de decir es la consecuencia de la primera ley. Primero, que la distancia entre el planeta y el Sol es variable, o sea que no es constante, que cambia. A lo largo de la órbita va cambiando esa distancia. La segunda cuestión es que van a haber dos puntos de esa órbita que van a ser el de mayor distancia y el de menor distancia. Al de menor distancia, o sea, al punto más cercano al Sol, se lo llama perihelio, que es este punto que está acá de color verde. Al punto más alejado del Sol, bueno, a eso se le llama afelio, que es este otro que está acá representado. Como dice la ley, el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Recuerden que el foquito acá en el cachete del Sol
En el otro foco no hay nada. Está espacio vacío, no hay nada. Bien. Pasamos a la ley número 2. Esta es un poco más, yo no diría complicada, pero de repente no es tan sencilla como la anterior. ¿Tá? Se llama ley de las áreas. ¿Tá? Porque habla de una área que el planeta barre a lo largo de su órbita, que es lo que le voy a mostrar ahora. ¿Qué es el enunciado de la ley? Bueno, dice que el radiovector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa esto? Se estarán preguntando. Bueno, primero, radiovector es una línea imaginaria que une el centro del planeta con el centro del Sol. Se lo muestro en el dibujo. Las líneas de color azul, sobre todo esta que se puede ver que ya están los dos cuerpos ahí, une el centro de la Tierra, en este caso, con el centro del Sol. Eso es el radiovector. No es otra cosa que eso. ¿Ah? Entendido eso, antes de hablar de las consecuencias, les voy a mostrar estas tres cuestiones a considerar. Bueno, voy a arrancar con las primeras dos en realidad. La otra me gustaría si no la vieron, me gustaría que la piensen ustedes. Primero, el área 1 y el área 2 son iguales. Esta área verde y esta área celeste, turquesa, lo que sea, son exactamente iguales. Ustedes estarán pensando, pero esas áreas no son ni cerca iguales. Son iguales. Tengan en cuenta de que esto lo hice tirando flechita, palito para todos lados, o sea, no lo hice con juego de geometría, nada por el estilo, no esta escala, o sea, hay muchas cosas que evidentemente les puedo dar la ilusión de que el área 1 es más grande que la 2. Realmente son iguales. ¿Tá? Son exactamente iguales, área 1 y 2, idénticas. Segundo, el tiempo en que el planeta barre ambas áreas, son iguales también. O sea, el tiempo que el planeta va desde este punto a este punto para barrer el área 1 es el mismo que le lleva de ir de este punto a este punto para barrer el área 2. O sea, con barrer área me refiero a cubrir un área. No, me refiero a eso. Entonces, área 1, área 2 iguales y las barre ambas al mismo tiempo. O sea, en el mismo tiempo, perdón, mejor dicho. Ahora, hay una cosa que es diferente acá, y es lo que yo marqué con las flechas. Las distancias que el planeta recorre para barrer ambas áreas. Eso es diferente. Y ese de hecho es el tercer punto, la tercera cuestión. Las distancias recorridas por el planeta para barrer el área 1 y 2 son diferentes. Y esto tiene una consecuencia bastante interesante. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que en un lapso de una hora corro dos veces. En la primera hora recorro 10 kilómetros y en la segunda hora recorro 5 kilómetros. O sea que en el mismo tiempo recorrí dos distancias. ¿Qué cambió en mí para que haya pasado eso? Considerando que llevé la misma trayectoria, ¿no? El mismo recorrido. ¿Qué cambió? Espero que estén pensando en la velocidad. Lo que cambió es la velocidad. ¿Tá? Y eso es lo que yo les escribí un poquito más abajo. La suma de estas tres cuestiones lleva a una conclusión. Si el planeta recorre diferentes distancias en el mismo tiempo, es porque hubo un cambio en la velocidad orbital. ¿Tá? Y eso es la consecuencia de la segunda ley de Kepler. Cuando el planeta se aproxima al perihelio, o sea, en el punto más cercano al Sol, su velocidad orbital aumenta. Mientras que cuando se acerca al afelio, está más alejado del Sol, su velocidad orbital disminuye. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente va a haber una variación, y esto es clave, en la atracción gravitatoria entre el planeta y el Sol. Cuando está más cerca del Sol el planeta, la atracción gravitatoria va a ser mayor, se va a producir un aumento de la velocidad, como consecuencia de esa atracción gravitatoria. Ahora, cuando el planeta se aleja del Sol, la atracción gravitatoria es más débil y eso se traduce como una disminución de la velocidad orbital. Esto es la segunda ley. Pasamos a la tercera, que probablemente la que menos les guste, pero no se preocupen por esa ecuación que es muy sencilla y se la voy a explicar lo mejor que puedo. Tercera ley, ley de los periodos. ¿Qué significa esto? Habla del periodo orbital, de la duración del año, de eso habla. El enunciado dice, el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media entre el planeta y el Sol. Ya sé que no entendieron nada de lo que acabo de leer. Se los explico. Periodo orbital es T.
el cuadrado del periodo orbital. ¿Por qué el cuadrado del periodo orbital? Porque t está elevado al cuadrado. Eso es directamente proporcional al cubo de la distancia media. Distancia media es a, cubo de la distancia media porque está elevado al cubo. ¿Por qué son proporcionales? Porque si uno aumenta, el otro también. Dicho de una forma bien sencilla, ¿no? De hecho, esa es la consecuencia de la ley. Mientras más lejos se encuentra un planeta del Sol, más tiempo le lleva a orbitarlo. Y tiene sentido, ¿no? Evidentemente al planeta más cercano al Sol le va a llevar menos tiempo a orbitar el Sol que al planeta que está más lejos. Es lógica. Lo que nos da esta ley es una forma de calcular ese periodo orbital. Que evidentemente es lo que vamos a hacer. Este cuadro comparativo no es necesario que lo copien si es que están copiando o están imprimiendo. Bueno, si lo imprimen no pasa nada. Pero no es necesario que lo tengan anotado. ¿Por qué les puse esto? Evidentemente no es necesario que se lo estudien esto. No lo voy a matar así. ¿Por qué puse esto? Para que vean y puedan comparar rápido, visualmente, cómo son los periodos orbitales de los planetas. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, se encuentra a 57, 58 casi millones de kilómetros del Sol, demora 87 días terrestres en orbitar el Sol. Neptuno es el más lejano del Sol, distancia casi 4.500 millones de kilómetros, se encuentra extremadamente lejos. ¿Cuánto le lleva a orbitar el Sol? 60.182 días terrestres. Esto simplemente se lo puse para que puedan comparar, nada más. Sobre la fórmula, sobre la ecuación que yo les puse acá. Bueno, esto ya se lo comenté. Periodo orbital T está expresado en años. Años terrestres, evidentemente, ¿no? Porque cada planeta tiene su duración de año determinada. Cuando nosotros hablamos de año, nos referimos a años de nuestro planeta. La letra A representa la distancia media al Sol y está expresado en unidades astronómicas, que ahora le voy a explicar qué es esto. K es una constante que vale 1. K es igual a 1. Es la constante de proporcionalidad. En otro sistema planetario la ecuación, la formulita esta queda un poquito más complicada y K no vale 1, pero en nuestro caso sí. Si utilizamos periodo en años y distancia en unidades astronómicas. Si es el caso, K vale 1. ¿Qué es unidades astronómicas? Se estarán preguntando, o quizás no. La unidad astronómica se la define acá abajo. Es la distancia media entre la Tierra y el Sol. ¿Está? Como una distancia promedio. Dicho de una forma un poco, no la más adecuada, pero para que lo entiendan rápido. Distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol? 150 millones de kilómetros. O una unidad astronómica. Se la puedo decir de las dos formas. ¿Tá? Acá van a ver que no es exacto, pero suele pasar con muchas cosas de la física, por ejemplo, la velocidad de la luz. Tampoco es 300.000 kilómetros por segundo, es un poquito menos, no importa. 150 millones de kilómetros es la distancia que consideramos entre la Tierra y el Sol. Esta es la explicación de las tres leyes de Kepler. Van a tener un segundo video porque lo que quiero es explicarles cómo hacer ejercicios con esta ecuación. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque en el cuestionario de este tema van a haber ejercicios con respecto a esto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un video aparte donde les voy a mostrar dos ejercicios diferentes, les mostraré el procedimiento y listo. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir por CREA y estaré atento para responderles. Nos vemos.